Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, biólogo de la reproducción y director de Concibe Reproducción Asistida. Justamente celebrando nuestro 20º aniversario de la Fundación de Concibe en nuestras ubicaciones actuales, hoy estamos celebrando el 20º podcast y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que son las alteraciones psiquiátricas en los bebés nacidos de embarazos naturales y de tratamientos de reproducción asistida. Para esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a un especialista que es el doctor Enrique Lechner Schein. Eh, él hace su actividad en el Centro Médico Palma, su actividad privada en la Ciudad de México y es psiquiatra de adultos, niños y adolescentes. Quiero darle las gracias, doctor, por haber aceptado participar con nosotros en este podcast y compartir con nosotros y con el público su experiencia y información que va a ser útil para las personas para que se puedan preparar en este sentido, ¿no? Con mucho gusto. Muy bien. Eh, Últimamente han aparecido o aumentado el diagnóstico de ciertas alteraciones que pueden ser genéticas, como el síndrome de Down, asociado al factor masculino, por ejemplo, sobre todo en una edad avanzada del varón, pero también han aumentado tanto en bebés originados de embarazos naturales como de reproducción asistida, alteraciones de orden psiquiátrico como serían el autismo y la esquizofrenia. Y pareciera ser que estos están más relacionados, aunque pueden ser en todos los casos, cualquier embarazo tiene ese riesgo, pero podría haber un mayor aumento de estas alteraciones, como podrían ser el autismo y la esquizofrenia, relacionados a la edad paterna avanzada. En ese sentido, ¿qué nos podría decir? El hecho de tener una descendencia, un embarazo, en cualquier tipo de embarazo podemos tener un riesgo de tener un bebé que tenga una alteración de este tipo, ¿no? Por ejemplo, autismo y esquizofrenia. Sí, definitivamente, en cualquier embarazo. Sí, como hay un aspecto genético muy importante en ambas, el autismo y la esquizofrenia, eh, la mayoría de veces hay antecedentes familiares de gente que han tenido estos problemas. Pero sí se pueden desarrollar por otras causas ambientales, eh, que pueden ser pobreza extrema, problemas de alimentación, padres o madres que no atienden a los hijos o son golpeadores, gente con depresión, con mucha angustia, que usa drogas, alcohol, también son factores que pueden contribuir a desarrollar este tipo de problemas. Ahora, una consulta. ¿Ha realmente aumentado la frecuencia de estas alteraciones en el ámbito de la psiquiatría? ¿O es que se está diagnosticando mejor o hay mejores métodos o se está acudiendo más a la valoración psiquiátrica? ¿O ambas? Ambas cosas eh, son ciertas. Sí ha aumentado la frecuencia, uh, y también el diagnóstico se hace mejor que antes porque ya hay más psiquiatras que los que había antes, sobre todo de niños, porque la psiquiatría de niños en México se desarrolló mucho más tarde que la psiquiatría de adultos. Ok. Cuando se hace este diagnóstico específicamente de esquizofrenia y de autismo, ¿todas son iguales o existen diferentes graduaciones o hay algunas que son más perceptibles o menos o más funcionales que otras? Sí, definitivamente en ambos casos eh, hay, vamos a decir, tres grados. Las que
son muy intensas y muy graves, y no se les puede ayudar, y a veces necesitan inclusive ser hospitalizados por los problemas que causan en el medio en el que viven, familiar, etcétera. Hay otras en las que las respuestas son medianamente buenas, y hay casos en los que sí puede uno ayudarlos a ser eh, mucho más funcionales. Muy bien. Ahora, dado de que actualmente creo que no existe un método diagnóstico o una forma de prevenir antes de que se haya ocurrido el nacimiento de estas enfermedades, ¿verdad? No, no hay forma, no hay forma. Eso hasta que viene el nacimiento se sabe. No es como en el caso del síndrome de Down o de otros problemas que desde el embarazo ya muchas veces se pueden detectar. En este caso no. Muy bien. Y En el caso, en algunos casos ya muestran sintomatología y características desde el nacimiento, o sea, a los pocos meses ya se nota que no pueden relacionarse ni hacer contacto con mamá, con papá, con hermanos, con gente que lo rodea. Y en muchos otros casos se nota más tardíamente, puede ser ya con niños de 4 o 5 años, con adolescentes o a veces hasta con adultos, porque hay factores tanto genéticos como ambientales, como los que acababa yo de comentar. ok. En el caso en particular del autismo, lo más común es cuando se empieza a detectar o a diagnosticar, a qué edad aproximadamente o bajo qué circunstancias. Bueno, también a veces, como decía yo, en el autismo, normalmente un bebé, pues a los 4, 5, 6 meses, hace contacto con mamá, con papá, con familia, los reconoce, reacciona, sonríe. Uh, pero alguien que ya nació con autismo, no, se mantiene totalmente distanciado de todo mundo, ¿verdad? Vive en un mundo totalmente aparte. En ese sentido, ¿qué manejo hay para estas personas para, para que puedan tener una vida lo más funcional posible? Si funciona, no funciona, o no van a ser funcionales, específicamente en el autismo. O sea, ¿qué tipo de manejo se les da Sí, y qué tanto resultado podríamos tener en ese sentido, ¿no? sí. Uh, eh, hay tratamientos eh, psicoterapéuticos uh, específicos para estas personas, sean niños, adolescentes o adultos. Y también hay que ayudar a la familia a entender la problemática, cómo manejarla y cómo adaptarse a ella. En el caso de los autistas, también a veces hay que usar medicamentos, a veces antidepresivos y a veces también tranquilizantes que llamamos mayores. Uh, eh, ejemplos, olanzapina, quetiapina, olanzapina, quetiapina y clonazepam es otro que se usa bastante para un número de estos casos. Ahora, ¿estos medicamentos se utilizan para tratar la enfermedad de base o para hacer que sean más funcionales en el sentido de que no generen más problemas en el entorno social en el que se encuentran? Sobre todo es para eso.
Aunque sí hay casos que ayudan indudablemente a la curación, el utilizar antidepresivos, a utilizar tranquilizantes mayores, sí ayudan muchas veces a la cura o a que la persona funcione mucho mejor. Pero hay que ayudar mucho a la familia de entender el problema, de cómo manejarlo, tanto en el trabajo, si ahí se presenta, como en la escuela. La familia es muy importante en este caso para ayudar a estas personas. Claro, en este caso, este tipo de alteración o de enfermedad es una enfermedad, ¿verdad? Eh, Eh, no, no te oí bien. sí, se considera una enfermedad, ¿verdad? Ah, El sí, autismo. definitivamente las dos son enfermedades, Sí, indudablemente. Claro, también existe el gran problema de que la mayoría de médicos saben que existen, pero no saben nada sobre ellos. Entonces, eso incluye inclusive a la mayoría de psicólogos. La mayoría de psicólogos no manejan estas cosas porque un psicólogo, por ejemplo, no puede usar medicamentos que nosotros sí podemos. Y médicos de cualquier especialidad, pues la enorme mayoría no saben casi nada de eso. Los pediatras saben un poco sobre el autismo, porque sí empieza muchas veces en niños muy pequeños, pero no lo saben manejar, o sea, lo saben detectar y lo tienen que mandar a un psiquiatra, ¿verdad? claro. Esa parte que usted dice es muy importante y por eso también dependiendo de la edad en la cual se va a manejar este tipo de pacientes debe de ser un psiquiatra de adultos o de niños o de adolescentes, ¿no? Exactamente. Y son dos especialidades distintas. Yo las hice en un hospital de Nueva York, y primero hice la especialidad de adultos, que la mayoría se quedan nada más con esa especialidad, y yo al terminarla decidí también hacer la especialidad de niños y adolescentes. Ok, según entendí, el tratamiento con los medicamentos, que son medicamentos pues psicotrópicos, son principalmente para calmar a estas personas, pero también es muy importante toda la preparación o más quizás de la familia para poder manejar un entorno favorable al desarrollo de estos niños, ¿no? Sí, importantísimo. Hay que explicarle muy bien a la familia de qué se trata el problema, muchas veces por qué ocurre, ah, y el manejo familiar es importantísimo porque la mayoría de veces quien padece esquizofrenia o autismo en la edad que sea, eh, vive en un entorno familiar. Entonces la familia hay que ayudarla a entender muy bien la problemática, uh, y cómo manejarla, cómo ayudar a la persona a tener rutinas constantes, diarias, cómo manejar ciertas situaciones. También es importante hacer la aclaración de que hace un número de años, dentro del autismo, se reconoció que había niños, adolescentes y adultos que funcionaban bien, muy bien en alguna actividad, pero socialmente no podían socializar con nadie. Y entonces hay que ayudar con eso, con rutinas diarias, para ayudar a estas gentes a poder hacerlo. Eh, eh, el Asperger es un tipo Ujú. de autismo en donde la persona funciona muy bien en alguna actividad, pero socialmente no.
Eh, o sea que es un autismo más manejable, Más leve. más leve, sí. Ok, pero digamos que las personas que son como, que tienen como un diagnóstico de autismo clásico, no podrían llevar una vida en solitario independiente. Siempre van a tener que tener el apoyo de la familia o de un grupo. Sí, sí. Una vez que se les ayuda a la familia, el grupo, el psiquiatra, tenerlos en un lugar adecuado, etcétera, entonces sí, muchos de ellos pueden mejorar bastante y funcionar mucho mejor, ¿verdad? Eh, Casos interesantes son, por ejemplo, hace como 15, 20 años, uh, había un general militar en Israel que tenía el problema de que ellos tenían unos equipos tipo computadoras especiales para detectar si se metía cualquier nave o avión de alguno de los países enemigos en su territorio, pero el trabajo que tenían las 8 o 9 personas que lo hacían, pues a ratos se distraían, no podían estar atentos a la pantalla todo el tiempo, y a veces eso creaba problemas. Entonces, este militar fue a un centro de autistas a detectar cuáles sí eran capaces de estar por horas viendo esa pantalla y apretar un botón si es que detectaban cualquier cambio en la pantalla. Y eso por muchos años les funcionó muy bien para que no se les metieran ni armas, ni naves, ni fuerzas enemigas sin darse cuenta. O sea que tenían una función muy focalizada, pero exitosa. Exactamente, exactamente. Sin embargo, hay autistas que logran, como decía yo, funcionar muy bien en alguna actividad, aunque el problema es sobre todo en lo social. Bueno, ahora pasando a lo de la esquizofrenia, más o menos a qué edad y cómo empieza a manifestarse esta alteración. La sintomatología muchas veces en muchos aspectos tiene mucho parecido con el autismo. ¿Ok? Cuando se presenta desde, que no es lo más común en el caso de la esquizofrenia, que se presente prácticamente desde el nacimiento, pues como decía yo antes, desde ya los 4, 5, 6 meses no hacen contacto con la gente de su alrededor, aunque es mucho más común que la esquizofrenia empiece en adolescentes o en adultos jóvenes, pero a veces sí se presenta en niños desde muy pequeños o inclusive en adultos mayores llega a ocurrir. Ok, y en estos casos, ¿qué tipo de manejo se les da y también qué nivel de vida funcional o cuál es el pronóstico de estas personas? Pues también el tratamiento es el mismo, es darles psicoterapia, que quiere decir que a base de pláticas con la persona y la familia, trata uno de irlos entrando en su problemática y muchas veces dar medicamentos. En el caso de la esquizofrenia, una característica muy común que no ocurre en el autismo son las alucinaciones y los delirios. Las alucinaciones pueden ser auditivas o visuales. Auditivas significa que oyen cosas en su cabeza que no existen, pero ellos sí las oyen y les influye importantemente. Uh, o visuales, ven cosas que nadie más ve
y son imaginarias, pero ellos sí las ven, y eso es parte de la gran problemática. En la esquizofrenia, hay varios tipos de esquizofrenia muy parecidos, pero la más común es la que se llama esquizofrenia paranoide, eh, que hay alucinaciones auditivas y visuales, y lo que llamamos delirios, que son pensamientos totalmente de cosas inexistentes, como sentirse perseguidos, eh, ya sea según ellos, los persigue el FBI, o los persigue la policía, o los persiguen extraterrestres, eh, eh, o hay gente a la que acusan de ser trabajando para cualquiera de estos grupos, y aunque se les muestre identificación de estas personas como credenciales del lugar donde trabajan, etcétera, esas personas niegan que eso sea cierto, que ellos saben que eso es falso, y que sí son gente que está trabajando para otro país, para o matarlos o apresarlos. Eso es algo que ocurre, ¿verdad? Uh, y hay casos muy interesantes. Por ejemplo, hubo un matemático en Estados Unidos hace un número de años, eh, que tenía esquizofrenia, pero fue un genio en matemáticas. Inclusive un año se ganó el premio Nobel de Matemáticas. O sea que Ok. algunos son extraordinariamente inteligentes, y hay alguna actividad en la que pueden funcionar muy bien. Yo tengo, por ejemplo, una paciente esquizofrénica que no pudo acabar la primaria, no pudo volver a la escuela, no pudo funcionar en ningún trabajo, uh, y sin embargo hay cosas que puede hacer, que son habilidades pues verdaderamente extrañas e increíbles. Por ejemplo, si uno le dice, yo cumplo, mi cumpleaños es tal mes, tal día, dime en qué día cae en el 2029 o el 2030. Ella inmediata, en segundos, le dice a uno en qué día cae. Y cuando le pregunta a uno, ¿y cómo le haces? Dice, nada más lo pienso y se me aparece. O sea que el cerebro hace cosas a veces verdaderamente increíbles, y estos son algunos ejemplos de eso, ¿verdad? Bueno, de hecho hubo una película hace un tiempo de una persona con autismo que iba a Las Vegas y podía leer las cartas y así podían apostar y ganar las apuestas. Eso ha habido un número de casos así, que no necesariamente es esquizofrenia o autismo. Hay Eso. gente que tiene una extraordinaria habilidad cerebral para, para memorizar un número de cosas. Pueden ser cartas, pueden ser números, y también hay autistas que pueden memorizar miles de números telefónicos, y poderlos decir en el momento que uno les pide que se los den. Esta paciente esquizofrénica que tengo también tiene eso. Se sabe de memoria un número de números telefónicos. A mí, cada año, el día de mi cumpleaños, me habla por teléfono a felicitarme, y se sabe el día de cumpleaños de muchos familiares que tiene, y se sabe el teléfono, y se sabe el día del cumpleaños, y les habla por teléfono.
Ok, ahora, en términos generales, tanto el autista como el paciente con esquizofrenia, ¿son personas agresivas o violentas o no tanto? Hay de todo, hay de todo. Hay quienes sí son agresivos y tienen que ser hasta hospitalizados porque no hay forma de controlarlos en un ambiente familiar. Y hay gente que no es agresiva para nada. Ahí también hay mucha variación. Ok, una duda que tenemos a veces, los que no somos especialistas en esto, es que ¿qué diferencia hay entre el diagnóstico de esquizofrenia y un trastorno de personalidad esquizoide? Sí, son muy parecidos con la diferencia que en la personalidad esquizoide no tienen nunca alucinaciones. Ok, pero en términos generales se parece. Se parecen mucho y el manejo también es muy parecido. Eso es lo que te No hay quería un preguntar. manejo diferente de unos y de los otros. Bueno, ahora yo creo que una de las cosas importantes es una vez, bueno, te quería hacer una pregunta más personal. Para ti, como profesional de la salud, ¿qué cosa crees que es más difícil manejar? ¿A una persona con diagnóstico de autismo o alguien con esquizofrenia? Yo diría que igual de Igual de difícil. difícil. Ok, Sí, sí, no, uno de los dos diagnósticos no es más positivo. ni más fácil ni más difícil el manejo. No, no, para nada. Ok, y para la sociedad, ¿quién es, podría ser más complejo o más peligroso dependiendo de sus conductas? Ah, un poco más los esquizofrénicos. Con el tema de las alucinaciones, Los ¿verdad? autistas tienden a ser menos agresivos, solo son gente que busca estar sola, no hablar con nadie, no tener que ver con nadie, aun si tienen un buen trabajo en el que se desarrollan muy bien, la mayoría evitan hablar con compañeros de trabajo, comer con ellos, juntarse con ellos para ir al cine, una fiesta, socializar, todo eso lo evitan tanto autistas como esquizofrénicos. Ok. Una de las cosas más importantes creo que quisiera pedirte es eh, cómo debe de prepararse una persona o una pareja que están pensando en lograr un embarazo, ya sea actualmente o a futuro, o que ya lo tienen incluso, cómo se debe de preparar a recibir a una persona, a un nuevo ser, un integrante de la familia, sabiendo de que hoy por hoy todavía no tenemos un método diagnóstico hasta después de ocurrir el nacimiento. Sí, desde mi punto de vista, si hay antecedentes familiares, puesto que tienen las dos enfermedades mucho de genético, de heredado, uh, si tienen familiares que tienen o han tenido este problema, pues sí hacerlos consciente de que es un riesgo que puede ocurrir en cualquiera de sus embarazos. Pero yo soy de la opinión que si no hay ningún antecedente conocido en esa pareja, ni de autismo ni de esquizofrenia, no hay que decirles nada sobre esto porque pues los va a angustiar probablemente innecesariamente. Ok, pero cuando se diagnostica, se debe inmediatamente acudir con el especialista en el momento que se presume, ¿verdad? Sí, una vez que empiezan a notar, ya sea en el bebé o en el niño o en el adolescente o en el adulto, ya conductas eh, claramente fuera de lugar, cuanto antes acuden con un psiquiatra, es mejor porque da mucho mejores oportunidades de un mejor tratamiento y una mejor respuesta. Una duda que tengo personal es, entiendo de que es importante la función de la familia en el cuidado de estas personas, pero digamos, cuando ya los padres no están,
por situaciones de simplemente de cronología, ¿quién se tiene que cuidar, hacer a cargo de estas personas? Sí, sí hay centros que se encargan de autistas y de esquizofrénicos que están en esa situación. Ok, Y como muy dije bien. anteriormente, sobre todo en la esquizofrenia, cuando es gente muy agresiva y que causa mucho problema en el medio ambiente en el que vive, pues hay muchas ocasiones en que hay que hospitalizarlos porque no hay forma de controlarlos en el medio familiar y sí hay clínicas y hospitales psiquiátricos y para autistas. Ok, muy bien, doctor Enrique. Se nos está acabando el tiempo y nada más quería pedirte si quieres darles un mensaje final a estas personas. Un poco ya lo has dicho, pero si quieres ya ir cerrando el podcast de hoy y también darte las gracias por haber participado con nosotros. Pues eso otra vez con mucho gusto, Silvio. Pues nada, que la gente debe tratar, si nota en cualquiera de sus familiares ah, una conducta distinta al común denominador de la gente, eh, pues que no piense y se imagine que, bueno, a lo mejor se va a pasar, apenas tiene 6 meses de edad o un año de edad, sí, sí es raro y diferente, pero se le va a quitar. No, si ya notan diferencias notorias, sí hay que acudir cuanto antes a un psiquiatra. Muy bien. Quiero darte las gracias por haber participado con nosotros. Vamos a ver qué retroalimentación tenemos del público y de los pacientes y si es necesario en el futuro y tú aceptas ahondar en este o en otros temas de tu especialidad, si te podríamos volver a invitar. Con mucho gusto, es un placer para mí. Bueno, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Envíenos sus dudas, otros temas que quieran que toquemos de esta área o de otra relacionada a la biología de la reproducción. Y me despido. Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, biólogo de la reproducción, director de Concibe Reproducción Asistida en la Ciudad de México. Hasta la próxima. Saludos. Saludos a todos los que me vieron y me oyeron.